muy buenas a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Atrévete a conocerte. En este episodio vamos a hablar de un tema muy interesante y muy presente hoy en día, que es la salud mental en los jóvenes en la era de la velocidad y de la instantaneidad. Y para ello estoy aquí con Paula. Ella es psicóloga en Sinius, trabaja en coles y ayudando a niños y niñas con los estudios, y ella al final está muy cercana a todo el tema de la gente joven y por lo tanto muy familiarizada con el tema que vamos a tratar hoy. Así que nada, muy buenas, Paula. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, ¿qué tal estás tú? Nada, muy bien, con muchas ganas. Qué bien, qué bien. Además, eso, como comentábamos antes, ¿no? Es un tema que está muy presente hoy en día y que de alguna manera nos afecta a todos nosotros, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que nos hemos creado en esta época en la que vivimos, en la que todo va tan rápido, en la que estamos tan conectados. Lo vemos súper de cerca. Y lo vivimos súper de cerca, exacto. Bueno, todos vivimos en este momento presente, ¿no? También las generaciones más mayores, pero bueno, nosotros de alguna manera hemos nacido con esto y nos afecta de forma más directa, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, claro, con ello te quiero hacer la primera pregunta, que es ¿cómo crees que la rapidez con la que se mueve nuestra sociedad impacta en la salud mental de los adolescentes? Muy bien. Yo sobre esta pregunta quiero partir de un principio que puede parecer muy obvio, pero para mí resulta determinante, y es que al final la sociedad se está comenzando a mover por velocidad. ¿Y con esto qué quiero decir? Todo lo que se está construyendo, tecnologías, cada vez más nos aportan soluciones más rápidas, y con esto tenemos resultados más instantáneos. Estos resultados instantáneos o automáticos nos aportan un impacto que tiende a ser sensoemocional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos aporta normalmente emociones, sentimientos, dopamina, oxitocina, algo que nos aporta sensaciones y que resulta bastante automático, por así decirlo. Entonces nos genera pues un impacto directo, y ante este impacto directo obviamente todo esto va acompañado de la comodidad, es decir, todo nos resulta cada vez más cómodo. Estas soluciones pues a lo mejor le tenemos que dar un botón y ya tenemos lo que queremos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que a día de hoy los adolescentes cada vez se construyen más de forma que los estamos predisponiendo a acercarse a estímulos, a búsqueda de estímulos que son, como he explicado, sensaciones, emociones que ya nos generan un impacto. Esta predisposición yo, por ejemplo, me la imagino mucho con el ejemplo de cuando vamos al supermercado con hambre y a la hora de comer. Entonces directamente no pensamos en qué es lo que yo necesito, cuáles son las mejores opciones para pues mi salud, una buena nutrición, nada. O sea, llegamos, arrasamos con lo que vemos, lo más rápido, lo que nos genere más satisfacción a nivel gustativo, y simplemente eso, ¿no? Entonces pasamos por alto todo lo que nosotros realmente necesitamos. O sea, como que ponemos por encima lo que queremos a lo que necesitamos. Esto nos lleva a lo que yo considero que es a más velocidad, menos comprensión. El primer principio que ocurre, que es realmente dejamos de conectar con nosotros mismos. Yo creo que nuestra consciencia se queda al margen porque estamos como en un jet lag mental. Es decir, vamos asíncronos con el momento. Y, por ejemplo, o sea, yo lo vivo mucho con mis amigas, nos sentamos a tomar un café cuando tenemos tiempo y es como que no acabamos de conectar porque estamos pensando ya en qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Tenemos que no sé qué, que tenemos que pues llegar y ahora hacer no sé cuánto. Y esto es un problema real, porque al final esa pérdida de profundidad la considero que al final como que desvalora y quita calidad a lo que tenemos en general, y quita incluso calidad con nuestra relación con nosotros mismos. Entonces es súper importante pues ser conscientes de esto, ¿no? De la importancia de conectar, de comprender. Este jet lag mental, como he dicho, nos lleva un poco a esa superficialidad. Tristemente, esa búsqueda de estímulos nos lleva a superficialidad porque realmente nos mueve mucho la emoción y nos mueve lo simple. Entonces es súper importante, como he dicho, conectar, aprender a establecerse un poco en el momento presente y tener pues ese tiempo para decir, vale, realmente esto es lo que yo necesito, y dejar a un lado, pues como he comentado, lo que queremos, porque al final es como realmente un poco secundario y va más con la emoción, diría yo.
¿Y cómo podríamos conectar con ese momento presente? Por ejemplo, a ver, a lo mejor es una pregunta muy, muy profunda y muy difícil, ¿no? Sí. Pero con ese ejemplo que tú contabas, ¿no? De que estás con tus amigas, que creo que eso nos puede pasar mucho a todos, o incluso en el propio trabajo, ¿no? Que a veces estás trabajando, tomando un café con tus amigas o amigos y pues ya estás pensando, pero luego tengo que hacer esto, ¿no? O luego Totalmente. tengo que dejar de hacer aquello otro. Entonces ya estás como proyectándote más en otro futuro. Entonces, ¿cómo dirías que podríamos conectar más con el momento presente? Pues mira, te diría que realmente yo hago un ejercicio muchas veces que es cuando siento que estoy disfrutando mucho de algo, como digo, vale, Paula, para y valora y aprecia lo que estás teniendo delante porque a lo mejor no lo vives mucho tiempo o no vuelva a repetirse. Y realmente no somos conscientes de que esto, o sea, puede pasar, porque al final estamos en esta velocidad inmersos en, vale, puede haber otra posibilidad de que ocurra esto, o vale, vivo el momento y ya. Pero creo que el hecho de valorar, y esto es algo que me acuerdo mucho de mi padre porque siempre me lo recuerda mucho, es súper importante y creo que se está perdiendo mucho la cultura de la valoración y la cultura de aprender a darle importancia a las cosas y conectar en profundidad. Entonces creo que pues pararnos y decir, vale, pues en este momento simplemente me voy a centrar en valorar y en estar presente en lo que está ocurriendo, intentar disfrutarlo y darle, como he dicho, pues esa importancia. Entonces creo que es un buen ejercicio. Tomo nota de ello. Bueno, y seguro que mucha gente que nos escucha también. Es muy importante ser conscientes de que estamos en donde estamos en el momento presente y conectar con ese momento y entrar ahí, ¿no? O sea, yo lo veo súper bueno. Totalmente. Y bueno, un tema que no podemos dejar pasar ni dejar de lado son las redes sociales, ¿no? Que al final está muy vinculado a todo esto de lo que estamos hablando y muy vinculado también a nuestra generación, ¿no? Súper conectado. Entonces, ¿de qué forma crees que esta exposición constante a las redes sociales puede modelar o influir en el autoestima de los adolescentes y luego en la percepción que tienen del mundo, ¿no? Porque también muchas veces nuestros grupos aspiracionales o lo que aspiramos a ser o nuestras referencias pues es muchas de esas cosas que vemos en las redes sociales y claro, es como queremos eso, pero a lo mejor eso no es para mí o eso no es el camino, ¿no? Entonces, totalmente. ¿cómo afecta en la autoestima? Pues realmente lo veo súper relacionado, autoestima y redes sociales, a día de hoy está súper vinculado y yo creo que todo esto nace un poco desde la pandemia porque todos nos dimos cuenta que al final estamos solos en nuestra casa, dejamos de conectar con nuestro entorno y tal, y al final muchísima gente creció tanto como influencer como creador de contenido en esa época, se dio un boom muy grande e incluso personas normales que no creaban contenido se veían con esa necesidad, ¿no? Porque al final como que la necesidad social es una necesidad real que todos tenemos y que debemos de satisfacer, pero al no tener herramientas, al no tener entorno externo, era un momento en el que pues tiramos de los medios que teníamos y al estar ahí yo me di cuenta que realmente nos paramos y cogimos nuestra autoestima, ¿vale? Y la hicimos mucho más maleable. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al final la autoestima, el ejemplo que pongo es como un grano de mostaza. Este grano de mostaza, ¿vale? Para que crezca en un árbol se relaciona directamente con el aire, con el clima, con las estaciones del año y la autoestima funciona exactamente igual. Nosotros tenemos una autoestima que va pasando por muchísimos momentos durante nuestra vida, le afectan cómo nos trata nuestra familia, cómo nos hablamos nosotros mismos, cómo estamos con nosotros mismos cuando estamos solos, qué ocurre cuando tenemos un fracaso, por así decirlo, y nos machacamos, lo tomamos con otro tipo de actitud. Entonces todo esto va modelando nuestra semilla, ¿no? Y bueno, cuando somos adolescentes, pues digamos que nos convertimos en este árbol, que hay algunos que serán más frondosos, otros que menos, bueno, es secundario al final. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya nos convertimos en árbol, ¿vale? Nosotros nos relacionamos directamente con las redes sociales, que en este caso sería el resto de árboles. Y vamos a ver que hay árboles que son más frondosos que nosotros, que no se parecen nada a nosotros, hay árboles que por cualquier cosa, no sabemos por qué, atraen millones de pájaros, tienen muchísima fauna. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos comenzamos a sentir mal. Nos comienza a generar inseguridades, comparaciones, frustración. ¿Por qué? Porque quiero ser como ese árbol, pero realmente no soy ese árbol y nunca lo voy a ser. Y no tengo que ser mejor por parecerme a esta persona. Y esto ocurre directamente igual con las redes sociales, o sea, al final tendemos a fijarnos en perfiles que
se nos olvida mucho que lo que vemos en redes sociales realmente es lo que queremos publicar, porque detrás de eso siempre hay mucho más. Entonces yo creo que esto es súper básico y súper importante de recordar, porque al final la mayoría de influencers, creadores de contenido, tienen muy medido lo que publican y saben perfectamente que eso va a generar tal impacto y que está todo muy estudiado. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro árbol al final, yo creo que debemos como de representarlo lo más parecido posible dentro de redes sociales, porque al final esto va a mejorar mucho nuestra salud mental y nuestra autoestima. Nuestra consecuencia en este caso de una mala gestión de las redes sociales pues sería baja autoestima, frustración, inseguridades, comparaciones. Nos olvidamos mucho de que al final estos creadores de contenido van mucho con filtros, con muchísimas herramientas, se impulsan mucho en esto. Entonces creo que es súper importante para cuidar esta autoestima recordarnos que realmente la comparación que estamos haciendo, por mucho que queramos hacerla, no es real y no es ante algo que realmente está existiendo. Entonces se nos cae como toda la baraja que hay sobre la mesa. Totalmente, o sea, hay que saber con qué te comparas, ¿no? O sea, hacíamos otro podcast con el compañero Jorge y el podcast era sobre el estrés de las minorías, ¿no? y cómo gestionarlo. Y claro, él también comentaba un poco esto, que hay veces que sufrimos en la comparación porque nos comparamos con gente que no es como nosotros, ¿no? O sea, él dice, y como tú estás diciendo ahora, es inevitable esta comparación, ¿no? Pero cada vez al final nos comparamos, si ya el hecho de compararse te hace sufrir, pues encima compararte con alguien con quien, uno, no es puramente lo que estás viendo, totalmente. Y dos, encima pertenece a otra clase, a otro lugar que no tiene nada que ver contigo, entonces tiene otros recursos y otros medios, entonces sufres aún más, ¿no? Totalmente. Yo creo que también, perdona que me interrumpa, por favor. Es súper importante que lo que he dicho antes, que justo, o sea, cuanto más parecido sea tu yo online, o en este caso tu perfil, mejor gestión tendrás, porque al final es súper importante tanto cómo nos mostramos nosotros como las personas que seguimos sean personas reales y que realmente se parezcan a lo que somos nosotros, porque al final esta frustración y estas inseguridades van a disminuir muchísimo más y vamos a ser como mucho más conscientes de, vale, yo con esto, porque creo que me veo aquí, me veo en ti, ¿sabes? Justo. Bueno, entonces, claro, es inevitable compararse, ¿no? Pero yo te quiero hacer la pregunta de, una vez que me estoy comparando con alguien y ya he tomado esta conciencia que tú nos acabas de decir, no, vale, pues mira, ten en cuenta todo esto, pero bueno, yo tengo todavía ese sentimiento de compararme. ¿Cómo puedo lidiar con eso, no? ¿Cómo puedo hacer que eso no me llegue a afectar? Vale, pues en primer lugar, yo diría que siendo conscientes en primer lugar de cómo soy yo, ¿vale? Es súper importante autoconocerse, es decir, sabiendo cómo soy yo, sabiendo cuáles son mis valores, sabiendo cómo es mi esquema de personalidad, creo que podemos solucionar mucho esto porque al final vamos a estar como mucho más alerta de aquellas cosas que nos hacen como, perdón. No te preocupes. Que nos hacen como tener esta inseguridad y este miedo, ¿vale? Entonces, ante nosotros nos conocemos, sabemos que tal nos hace compararnos. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Pues primero, saber que esto nos está haciendo daño y yo creo que lo siguiente es tomar acción, es decir, reducir muchísimo la exposición en redes, en el sentido de, vale, si esto me está haciendo compararme, es mejor que me aleje porque al final esto va a repercutir en mi salud mental. Poner límites, es decir, vale, pues puede estar a lo mejor expuesto, pero a lo mejor le voy a quitar a las historias, que esto es lo que me está haciendo daño, y me sigue interesando su contenido, pero mejor veo sus publicaciones y ya. Creo que es súper importante mantener estos límites y luego también valorando realmente, como he dicho antes, nuestra vida actual y cómo estamos llevando a cabo todo lo que viene siendo nuestro recorrido de metas, habilidades, construcción de personalidad. Creo que es súper importante esto. Cuando ya tengo todo esto, quiero también conocer cómo somatizo, ¿vale? Esto, porque al final normalmente cuando comparamos llegamos a un punto en el que decimos, vale, esto me está generando muchísima ansiedad o esto me está afectando en que cuando voy a quedar con amigas pues no puedo estar bien o no puedo publicar una foto saludablemente. Entonces, saber dónde están como los puntos de alerta y también intentar enfrentar ese miedo, ¿vale?
a decir, bueno, no puedo subir una foto porque esta chica, que pues tiendo a compararme, la veo que siempre sale súper iluminada, súper bien, vale, pues voy a enfrentar ese miedo, voy a intentar mostrarme realmente como soy yo. Y creo que al final eso te va generando seguridad. Y creo que todo nace desde la inseguridad hasta ir construyendo tu seguridad propia dentro de pues, esta esfera que es tan amplia de las redes sociales. Genial. ¿Y crees que es recomendable, o sea, como que hay un límite general que, por ejemplo, que todos deberíamos como mucho usar 1 hora al día las redes sociales, o que eso ya depende de cada persona? O sea, estos límites que dices que son saludables poner, ¿crees que podría haber una regla general entre comillas o ya depende de cada persona? Yo diría que depende mucho de cada persona y también de, bueno, al final el oficio, el ritmo de vida que tengan. Hay mucha gente, te diría que el 50% de las personas a día de hoy necesitan las redes sociales para su trabajo, crear contenido, todo esto. Al final la gente está muy expuesta, entonces yo diría que lo mejor es poner límites, sobre todo a nivel muy concreto, pues si esto me está haciendo daño, pues lo silencio, o voy a quitar no sé cuánto tiempo el Instagram, o voy a retirar a lo mejor tal aplicación, porque al final esto es el foco del problema. Saber un poco dónde está el foco. Y también, o sea, creo que obviamente como todo en exceso es malo, pero obviamente es que se necesita. Entonces creo que es importante mantener este equilibrio cuando veamos que se excede de nuestro yo real y pasamos más tiempo online que en el real, pues creo que ahí es como un punto muy importante de tener en cuenta. Totalmente. Ahora me estoy acordando de un ejercicio que nos hizo una vez un profesor que nos dijo, era una asignatura de tecnología digital o algo así que tuve en la carrera, y nos dijo, bueno, ya sabes que ahora los móviles, bueno, ahora ya hace tiempo tienen la opción esta del tiempo de uso, ¿no? Que te dice cuánto tiempo lo has usado. Entonces nos dijo, bueno, sacad todos el móvil y meteros ahí en la aplicación y idme diciendo cuántas horas tenéis. Entonces, igual, en el día anterior, ¿no? Porque claro, estábamos en el día siguiente, y 7 horas, 6 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente a la conclusión a la que se llegó es que había muchas horas de uso. Y entonces luego nos hizo una pregunta, ¿y cuántos de todos vosotros le habéis dicho esta semana a vuestra madre que no teníais tiempo para hablar con ella? ¿O cuántos les habéis dicho de vosotros que no podíais mandar ese mensaje? Totalmente. O que estáis muy ocupados, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la reflexión, ¿no? Que por esto que estás contando ahora, que sí, muchas veces es necesario por trabajo, por lo que sea, pero tal vez hay que reflexionar si realmente le estamos dando todo el uso que es necesario, ¿no? Qué curioso. Porque estamos perdiendo, pues, no, mamá, ay, que estoy muy ocupado, ay, no, perdona, que no he podido quedar contigo porque... pero luego las horas que le metemos ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, o sea, es curioso porque a mí me hicieron algo súper parecido. Vale. Y es que al final me decían, no le has dicho te quiero a lo mejor a tu madre porque no te ha dado tiempo o porque no has querido o porque no la has querido llamar, y muchas veces ponemos esta excusa del tiempo, pero o sea, es que es literal que al final no la utilizamos para lo verdaderamente importante, y creo que es súper importante. Totalmente, darse cuenta de ello, ¿no? Bueno, y luego otro tema que está muy relacionado con todo esto es el famoso FOMO, ¿no? Ese miedo a perderse cosas, ¿no? Porque veo que mis amigos están haciendo algo, o han hecho este plan, o no sé quién, y yo estoy en casa mirándolo por historias y no estoy ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí nos entra pues un poco esa sensación de vacío, de desconexión. ¿Cómo podemos gestionar esto cuando nos suceda? Bueno, pues ante el FOMO, o sea, por hacer una breve introducción, el FOMO es un tipo de ansiedad social, con las siglas FOMO, pero quiere decir Fear of Missing Out en inglés, que es este miedo que tenemos a ver cómo otros están viviendo experiencias placenteras y nosotros pues estamos excluidos de ellas, o por cualquier cosa no podemos vivirlas, o no podemos asistir, o estamos incluidos pero simplemente pues no queremos y nos llega este miedo. ¿Qué ocurre? Pues el FOMO realmente lo veo algo que es súper importante de saber gestionar, porque al final en nuestra sociedad está súper presente, vemos que y estamos súper expuestos a miles de vidas súper diferentes por las redes sociales. Entonces creo que debemos de mantener pues unas pautas saludables que quiero profundizar un poco, pero también, o sea, creo que es súper importante recordar en general todos los adolescentes que al final nuestra vida se rige mucho en que nuestros actos, ¿vale? Deben de estar completamente relacionados con nuestros pensamientos, es decir, yo actúo porque pienso de una forma y estos pensamientos son algo completamente moldeable.
¿Por qué? Porque sí que podemos tomar una actitud, pero en este caso nuestros pensamientos normalmente se construyen por nuestras emociones, y las emociones es algo que sí que no podemos modificar, es lo más primitivo. Entonces, en este caso podemos pensar de una forma completamente negativa o tomarlo con una actitud diferente de decir, vale, pues tal, no quiero porque realmente esto pues no es el momento o no me beneficia, X. Entonces, algunas pautas saludables que podemos tener ante el FOMO pues puede ser, como he dicho, marcar límites en el sentido de construir nuestra toma de decisión de una forma mucho más consciente con lo que necesitamos realmente y no tanto con lo que queremos o ser movidos por el miedo, que es lo que ocurre con el FOMO, que al final incluso voy a planes porque no me apetece, pero no quiero sentir que estoy perdiendo una experiencia. Justo. Y eso me parece como muy triste de alguna forma porque nos estamos olvidando de lo que realmente queremos. O sea, ¿lo estamos haciendo porque de verdad queremos o porque no quiero tener esa sensación y huyo de ella, ¿no? Exacto. O sea, es una habitación más. Total. Entonces se puede llegar, es muy serio porque se puede llegar a construir un tipo de trastorno por ansiedad social, pero en este caso evitando sentir el miedo a perder algo. Entonces es súper importante pues trabajar esta toma de decisiones, tanto corazón, como yo digo, que es nuestro yo más irracional, y mente, que es el racional, y saber pues ser consciente de nuestras necesidades y saber parar, que yo creo que es súper sano. El saber decir no, que yo creo que a día de hoy es súper difícil, porque cuesta muchísimo, porque al final pues estás como creando una sensación de malestar a los demás, y nosotros, o sea, es lo último que queremos sentir pues esa aceptación, esa valoración. Entonces creo que ese no, yo por ejemplo muchas veces lo enfoco cuando tú dices no a alguien, también te estás diciendo sí a ti mismo. Y está diciendo sí a tus necesidades, a tus valores, a tu esquema de personalidad, como he dicho, a saber conocerte. Entonces, bueno, enfocarlo como un sí a uno mismo, que al final es lo más valioso que tenemos, nuestra persona, y cuidarnos. Entonces, eso por un lado. Como he dicho antes, desconectar un poco de redes sociales, que creo que al final es lo que se construye un poco en torno al FOMO, esta exposición que muchas veces es irreal, ese ritmo de vida, de viajes, de pues ver que esta persona pues ahora está en la otra punta del mundo y nosotros no. Al final nos genera insatisfacción porque somos humanos. Y ser consciente de que el 80% de las personas tienen una vida súper cotidiana y súper diaria, de estar presentes pues en 2 o 3 sitios y ya. Justo. Entonces creo que... Justo, ahora esto que dices es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar y viajo mucho, pero evidentemente, como tú dices, no me paso el día viajando o la vida viajando, ¿no? Pero claro, es muy curioso porque yo, por ejemplo, a mi Instagram personal no lo utilizo mucho, me dedico a las redes sociales y ya tengo bastante, pero bueno, lo que sí me gusta es cuando estoy en algún sitio y es algo que un sitio que me parece especial o diferente, otro país más exótico, más puro, auténtico, lo comparto, ¿no? Lo comparto en mis redes sociales. Y es muy curioso y muy divertido porque, claro, ¿qué pasa? Que evidentemente mis amigos más cercanos sí que pues hablas más con ellos, pero claro, esos amigos que no son tan cercanos y que ves más de vez en cuando, claro, siempre que me ven su percepción hacia mí es wow, o sea, ¿cuántos viajes llevas ya? O ¿cuánto viajas, no? Eso pasa muchísimo. Entonces, claro, es verdad porque, claro, digamos que los inputs que tienen de mí mayoritariamente son de viajes porque es lo único que comparto en mis redes sociales, pero evidentemente no es todos los días. O sea, a lo mejor hago un viaje este mes y hasta dentro de 2 o 3 meses no hago otro. Pero claro, sí, tiene esa me sensación, ha pasado, ¿no? Algo súper parecido, también. Porque a mí también me encanta viajar. Ajá. Y es lo típico que solo publicas. Claro. A lo mejor incluso ya no estás de viaje, sí. Y muchos amigos me preguntan, ¿pero cómo sigues ahí? Yo, claro, que no estoy todavía, o sea... que es el memory, el recuerdo, ¿no? De simplemente un poco de recuerdo, sí. Exacto. Pero ocurre un montón. Es curioso. Bueno, y luego otro tema también muy relacionado con todo esto es el tema del multitasking, ¿no? De la multitarea, ¿no? Que al final también es algo, dentro de todo esto que estás comentando, de la instantaneidad, de la velocidad, claro, es algo que en nuestra generación pues nos hemos acostumbrado a hacer muchas cosas, ¿no? Y bueno, de hecho, en el podcast de Worldcast de Pedro, no sé si lo conoces, sí. Él justo comentaba con uno de sus invitados, uno reciente, cómo él ve la diferencia con su padre, ¿no? Estaban hablando también del tema del multitasking, y claro, él decía que a lo mejor está buscando algo en Google y en cosa de 2 minutos se ha metido en todas las primeras páginas de resultados, y que sin embargo le llamaba mucho la atención que su padre, cuando estaba buscando algo, cogía, lo buscaba en Google y se metía en la primera página y se quedaba así.
se pasaba los 5 o 10 minutos que Qué era, diferencia, que era por favor. leyendo todo. Entonces, claro, y yo, claro, me imaginé, digo, yo eso es yo inviable. O sea, yo Yo es igual. que no podría No coger paso ahora. ni 2 minutos. Exacto, buscando y hacemos la lectura en diagonal, Si vemos algo que es como muy de lo que estamos buscando, pues vale, venga, ya nos quedamos ahí, pero ni de lejos vamos a leerlo todo. O sea, Totalmente. que es algo que pasamos de ahí. Pero, bueno, sí, dime. Sí, no, disculpa. Yo es que me quiero mojar porque Por favor. soy súper hater del multitasking. Vale. Creo que, o sea, en general, muchísimas empresas, grandes empresas, lo venden como una soft skill. Y al final está muy valorado en muchísimos ámbitos, pero, o sea, realmente lo que no sabemos es que nuestro cerebro no está preparado para esto. O sea, nuestro cerebro tiene como a nivel atencional 3 atenciones diferentes: la sostenida, la selectiva y la dividida. ¿Y qué ocurre? Que en este caso, cuando trabajamos con el multitasking, solo trabajamos la atención dividida y la selectiva, que es básicamente selectiva, nos rodean muchísimos estímulos y solo dejamos pasar aquellos que nosotros consideramos relevantes, que muy bien, por ese lado. Y la dividida es la que más diría yo que se trabaja en el multitasking, que es que estamos como alternando nuestro foco de atención constantemente y súper rápidamente en diferentes cosas que al final pues nos abstraen de esta comprensión, porque el multitasking es que al final el rendimiento cognitivo lo que no se sabe es que cae en picado. Es súper difícil concentrarse y estar como súper enfocado en algo cuando estás continuamente pensando en, vale, y ahora tengo que hacer lo siguiente. O sea, es súper complicado. O sea, un ser humano normal, Total. O sea, es súper difícil. Entonces, la sostenida es una atención que yo le quiero dar importancia en esta pregunta porque se está perdiendo el estar, como has comentado con lo del padre de nuestro compañero, 2 minutos en un texto, ¿vale? Y profundizar y memorizar un poco qué es lo que he leído, porque muchas veces es que ni nos damos cuenta de lo que leemos y simplemente nos quedamos con 3 palabras y es como, vale, he leído esto y ya. Y no sirve para nada al final ese rendimiento tan bajo. Entonces, bueno, se pierde esto y también se pierde algo que me parece súper maravilloso, que es el efecto flow, o sea, entrar en flow con una tarea. Sí, se pierde completamente porque no podemos estar inmersos cuando estamos continuamente cambiando. Y este flow, pues al final, tareas súper cotidianas como lavar los platos, se ha estudiado que nos encontramos inmersos y cuando estamos continuamente, vale, pues después de esto tengo que hacer lo otro, no disfrutas ni de tareas súper sencillas y cotidianas y creo que al final se pierden muchas cosas con el multitasking. Bueno, yo te iba a preguntar, claro, no sé si ya tiene sentido esta pregunta, pero ¿cómo podemos de alguna manera, bueno, claro, los adolescentes, ¿no? Como están con todo este multitasking, ¿cómo pueden hacer para concentrarse y de alguna manera encontrar su bienestar emocional? Claro, a lo mejor ahora ya me dices que no, que directamente huyamos del multitasking. Yo realmente, o sea, es algo que no lo recomiendo y es algo que realmente quiero afirmarlo, no con cierta rotundidad, pero sí intentando evitarlo lo mayormente posible, porque al final, o sea, es lo que he dicho, la sociedad actual se está construyendo en esta velocidad y muchas veces el multitasking es necesario porque está ahí, o sea, si podemos hacerlo es porque en situaciones de emergencia lo necesitamos y, o sea, realmente el multitasking yo creo que como volviendo un poco la vista atrás, en nuestro lado más primitivo, esto estaba hecho para, vale, tenemos que huir de algo que estamos completamente en peligro, en situaciones de alerta total, nuestro cortisol sube muchísimo y tenemos que tener la atención completamente dividida en 1000 estímulos. Entonces, bueno, realmente, gracias a Dios, ya no nos ocurre esto, pero si se puede evitar, si podemos centrarnos un poco más en el presente, si podemos permitirnos parar un poco, creo que, o sea, es mucho más saludable para nuestra salud mental realmente. Genial. ¿Y qué estrategias le podría recomendar a los adolescentes, a la gente joven, para que encuentren ese equilibrio entre vivir su vida, hacer lo que tengan que hacer y lo que quieran hacer y a la vez mantener una buena salud mental, ¿no? Dentro de este ritmo acelerado en el que vivimos? Yo, por ejemplo, una estrategia que creo que es muy, muy importante es no procrastinar. Creo que a día de hoy, o sea, como podemos buscar soluciones rápidas en general a todo, muchas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer en un ratito, ¿vale? Porque siempre estamos pensando en el futuro, o sea, al final siempre tenemos nuestra atención en, vale, mañana puedo hacerlo en tal hueco, tal. Entonces, ¿esto qué ocurre? Pues que al final nos encajan muchísimas tareas que en muchos momentos concretos podemos ya
quitarnos, ¿no? Y no podemos, no valoramos como el tiempo que tenemos presente. Es que es todo centrado un poco en el presente, me repito mucho, pero creo que siempre estamos pensando, vale, pues puedo hacerlo mañana, tal momento, y al final eso, lo que ocurre es que se nos van acumulando cosas y al final llegamos siempre al mismo punto, que es que nos autogeneramos estrés. Y, o sea, muchas veces no quiero, pero sí que el foco es mucho ser consciente y ser responsable de nuestros actos y saber dónde están como los momentos de aprovechamiento. Otro método muy interesante que leí hace poco es el método Pomodoro, que yo no sé si te suena, sí. que es básicamente todo lo contrario al multitasking, es haces algo en 15 minutos, o sea, te pones un foco de atención, lo haces creo que son 25 o 30 minutos y luego 5 minutos de descanso, y cuando haces eso tachas uno. Cuando cumples 5 de estos, 5 pomodoros en este caso, te das un descanso de media hora. Entonces, bueno, creo que esto ayuda mucho a que se mantenga el foco de atención en una única tarea y que volvamos esto al momento presente, que creo que es vital. Totalmente, no sé si conectar con lo único que tenemos ahora, que es el presente, ¿no? El pasado ya no existe y el futuro no sabemos, o sea, qué puede pasar. Y bueno, tú trabajas mucho, como decía al principio, ¿no? En coles y con papás y mamás. Entonces, claro, ¿qué consejos le podrías dar a ellos para ayudar a sus hijos e hijas con todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo podrían los padres y los educadores En primer lugar, yo creo que es súper importante la comunicación, porque a día de hoy, al final, los adolescentes tienen muchísimo más acceso a, pues, muchísimas situaciones que yo creo que no están totalmente maduros o preparados para poder asimilar. Entonces creo que la educación a día de hoy por parte de los padres y una comunicación que genere confianza y sobre todo desde el no juicio es súper importante. Cuidar esto y también cuidar la relación que se tiene con los hijos, porque yo vivo mucho la preadolescencia, que al final es cuando más cambios se empiezan a producir en los adolescentes, y llega un punto en que ya se hace adolescente y vemos que el adolescente está completamente abstraído de sus padres, de su familia, y esto es porque no ha habido una buena comunicación o no se ha favorecido este tiempo en familia. Entonces, por favor, consciencia, todos los familiares que se creen buenos momentos, que se intenten crear experiencias positivas, que tanto lo valoren los familiares como que sean valorados por los hijos. Lo veo vital. Y luego, por otro lado también, dar tiempo de calidad. O sea, que no sea simplemente, que sea algo como que realmente estamos con nuestros hijos, porque muchas veces pasa que salimos a comer, salimos a cenar y está toda la familia con los móviles. Y esto lo veo muchísimo. Entonces, esto no es fomentar la comunicación ni fomentar actividades en familia. Esto es, al final, no desconectar. Y al final, creo que es súper importante cómo somos el ejemplo de nuestros hijos. Porque si nosotros somos los primeros que siempre estamos con el móvil, no damos importancia a las cenas, a momentos del día a día, se pierde. Creo que también, por otro lado, fomentar una rutina ayuda mucho a que no se genere esta ansiedad y esta incertidumbre por parte de los adolescentes. Mantener rutinas donde también estemos involucrados con ellos. Y también, por otro lado, saber poner límites a nuestros hijos desde que son pequeños, porque esto lo veo desde que, o sea, ellos tienen acceso a cualquier medio digital, le ponemos límites, y cuando ellos llegan a ser adolescentes, ellos pueden ponerse a ellos mismos esos límites, no necesitan que un adulto se lo imponga. Porque, o sea, cuando llegan a esta edad muchas veces pasa que hay disputas muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque empezamos ya con el látigo a decir, vale, no te dejo el móvil tal hora, y ya nos damos cuenta de que estos adolescentes son adultos. Justo. Entonces creo que es como una etapa donde ellos mismos tienen que tomar las riendas de su vida y decir, vale, o sea, esto me lo impongo yo porque he visto las consecuencias de lo que esto me puede llegar a generar y quiero parar, pero porque yo mismo me lo autodigo, me autocontrolo. Y al final, o sea, con todo esto lo que estás generando es dar habilidades de autocontrol, autoconciencia, motivación, muchísimas cosas, bueno, y todo esto basado en la voluntad, que creo que al final esto es lo que va a hacer que se genere una personalidad y una identidad fuerte ante todo este boom de las redes sociales y todo esto que al final pues nos hace un poco ser un poco más maleables, digámoslo así.
Totalmente. Y bueno, ahora estabas comentando el tema de los límites, ¿no? También has hecho mención en ello en las preguntas que hemos comentado anteriormente. Y claro, yo te quiero preguntar, bueno, y me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ¿no? De que decir no a algo es decirte sí a ti, ¿no? Me ha gustado mucho, creo que eso hace ver muy bien un poco lo que significa. Con esto no hay que decir que haya que decir que no a todo, ¿no? No, está claro. Pero bueno, creo que uno por dentro a veces sabe cuándo quiere decir que no, ¿no? Y Sí. decimos que sí, pues eso, por educación, entre comillas, o por cortesía, o porque, bueno, en fin, por muchas historias. Pero bueno, ¿cómo podemos aprender a decir que no? ¿Cómo podemos aprender a poner límites, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos decirlo tenemos dentro como esa sensación de que no, nos lo impide. Sí, yo creo que, como he comentado antes, es súper importante trabajar la toma de decisiones entre saber diferenciar qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos en el momento. Hay una herramienta que yo utilizo mucho, que es cuando vas a tomar una decisión, normalmente esto nos lo dicen muchísimo, que es dividir en pros y contras, que está súper conocido, pero yo lo que utilizo es utilizar un color, ¿vale? Donde usemos el corazón, ¿vale? Que es básicamente como nuestro yo, como he dicho, más irracional, y subrayemos aquello que es un pro con el corazón o un contra con el corazón, lo subrayemos por debajo, ¿vale? Con rojo, por ejemplo, y luego aquello que sea con nuestra mente, es decir, nuestro yo más racional, aquello que verdaderamente que sabemos que es bueno para nosotros, lo subrayemos con azul, y ante esto hagamos un balance con nosotros mismos y obviamente desde la honestidad de ver todo esto y decir, vale, pues realmente, o sea, esto es lo que necesito o esto es lo que quiero en este momento, me lo puedo permitir hacer lo que quiero, me puedo permitir no hacer lo que necesito. Entonces, ante esta situación, trabajar esta toma de decisiones, y realmente ahí es donde yo creo que debemos decir, vale, pues esta vez no. Y no pasa nada porque me estoy diciendo sí a todos estos pros y a todo esto es lo que mi corazón quiere, o no pasa nada, esta vez le voy a decir no a mi yo más racional, a mi, un poco mi impulsividad, porque al final muchas veces estamos movidos por esta impulsividad, ¿no? Entonces creo que la toma de decisiones es súper importante a la hora de decir no, y decir no sobre todo con conciencia de lo que estamos diciendo no. Y como has dicho tú, pues al final este no, o sea, también nos dice sí y nos genera pues muchos sentimientos muchas veces de tranquilidad, de decir, vale, esto lo he hecho, pero ha sido un no premeditado. Entonces creo que es súper sano este trabajo de toma de decisión. Me ha gustado mucho el ejercicio que has comentado de los colores y del corazón y desde nuestro yo más racional y más irracional, ¿no? Porque bueno, es cierto que creo que todos alguna vez hemos hecho ese ejercicio del pro y contra, ¿no? Pero esto que nos traes creo que es bajar a un nivel un poquito de más profundidad, con lo cual pues, podemos llegar a una parte más inconsciente y acercarnos a una mayor toma de conciencia, ¿no? Bueno, y otro tema es el éxito, ¿no? Que al final, bueno, pues todos de alguna manera ansiamos tener éxito en la vida, en nuestra vida, ¿no? Esa autorrealización de la pirámide de Maslow, ¿no? Como nuestra pirámide de necesidades culmina en esa autorrealización. Pero claro, creo que también a la vez estamos malentendiendo el éxito. Ahora me dirás tú qué opinas, ¿no? Porque evidentemente el éxito se puede entender de muchas maneras y también para cada persona el éxito es diferente, ¿no? Pero por regla general solemos ver como algo exitoso lo tangible y alcanzable, ¿no? Es decir, me propongo una meta y yo qué sé, vamos a poner que mi meta es estudiarme esto, ¿no? O sí, vamos a poner estudiar esto, y a lo mejor un tema. No consigo estudiar ese tema, pero a lo mejor sí consigo estar una hora seguida estudiando cuando realmente solo soy capaz de estudiar 30 minutos, entonces de alguna manera puedo celebrar que he avanzado más de lo habitual, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo podemos aprender a valorar? Por supuesto, el éxito es algo que queremos, ¿no? Pero ¿cómo podemos también aprender a valorar el progreso de cada uno en base a sus circunstancias? Súper interesante esta pregunta. Yo considero, o sea, al final es como un poco para autopreguntarse qué es realmente el éxito o qué es lo que yo considero éxito. Creo que esto es una construcción súper personal para cada uno y súper subjetivo. Realmente el éxito no hay nada escrito sobre él, y a mí, o sea, el tema del éxito es algo que me toca de cerca porque yo soy una persona que me considero bastante autoexigente conmigo misma y siempre lo he sido, pero quiero hablar de una experiencia personal que creo que me cambió mucho como la visión en este caso del éxito, y es simplemente el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una meta que todo el mundo tiene, que es llegar a Santiago, y hay 200 kilómetros por delante, ¿vale? Yo lo he hecho 2 veces, y la primera vez, o sea, al final mi enfoque era, vale, tengo que cumplir los 200 kilómetros, aguantar como sea, y al final, bueno, pues te inmersas un poco en esta experiencia y te vas dando cuenta de muchísimas
muchísimas cosas, te vas dando cuenta de que al final tienes que vivir con gente, socializar con muchísima gente que no conoces, que bueno, tienes que vivir, yo viví, bueno, durante esa época dormíamos en polideportivos, dormíamos en tiendas de campañas, teníamos que cocinar en el bosque, cosa que yo no había hecho en mi vida. Y al final, o sea, vas avanzando en esto, te vas dando cuenta de que vas con una mochila a cuestas, que al final yo creo que la mochila representa un poco toda tu historia o todo lo que te ha pasado durante tu vida, y vas avanzando y te vas acercando a la meta y te vas dando cuenta de que tú estás cambiando, o sea, y estás adquiriendo como muchísimas habilidades, estás como valorando cosas que antes no tenías, y bueno, esto va avanzando y al final llega el día en el que ya estás en Santiago, has cumplido la meta y te emociona muchísimo ver esto, porque yo creo que al final echas la vista atrás y vuelves y dices, jolín, realmente no es esto lo que me llevo, no es esto el éxito es en la persona que me he convertido para llegar hasta aquí, y todo lo que he conseguido adquirir gracias a pues estas dificultades, todos los impedimentos que me han acompañado. Entonces, quedarnos con que esta meta tan tangible que es llegar un poco a Santiago no es el éxito, o sea, realmente el éxito es el camino, es todo lo que disfrutas durante ese trayecto, todo lo que consigues y lo que te conviertes, y esas habilidades que cuando yo ya volví a Córdoba dije, jolín, vale, ahora valoro todo mucho más, nada me frustraba, o sea, yo estaba contenta con todo y era como que volvía como una persona mucho más abierta a cualquier dificultad y una persona siendo más resiliente, y creo que eso, o sea, realmente es el éxito, toda esa escala y esa construcción de habilidades que vamos adquiriendo durante este periodo. Qué bueno, me parece una historia muy bonita y muy visualizadora, ¿no? Creo que nos permite entender mucho y muy bien el éxito como realmente debería ser entendido, ¿no? Sí. Así que bueno, gracias por traerla, gracias por compartirla. A vosotros. Y estoy seguro que mucha gente va, lo que comentábamos antes, ¿no? Como la metáfora tiene ese poder de hacernos ver las cosas. Sí. Bueno, y para ir cerrando y terminando un poquito, me gustaría hacerte una pregunta también así a modo síntesis, ¿no? Vale. Y hemos hablado, entre comillas, de todo lo malo que hay en esta época y en esta era de la instantaneidad, de la velocidad y de la tecnología, pero bueno, yo también creo que tiene sus cosas positivas y buenas, ¿no? Yo, ya sabes, me dedico al tema del marketing y la comunicación, estoy aquí en Sinius trabajando en todo ello, y por supuesto soy consciente de todo lo que hemos hablado hoy, pero también desde un punto de vista profesional e incluso personal, sé que las redes sociales y la tecnología es una herramienta muy poderosa que tiene muchas cosas muy positivas, ¿no? Totalmente. Y también, por supuesto las tiene malas, y por supuesto hay gente que crea contenido pues no del todo bueno, pero bueno, hay cosas muy buenas, como por ejemplo nuestro propio canal, de como cualquiera que se meta y pueda ver el contenido que hacemos, es un contenido de mucho valor y desde un punto de vista de ayudar, y como nosotros hay muchísimas más cuentas, ¿no? Entonces, con todo esto te quiero decir cómo podemos encontrar ese equilibrio. No sé si nos podrías dar alguna herramienta o algún ejercicio para sacar todo lo bueno que tiene esto sin quedarnos con esa parte mala y oscura, ¿no? Sí, yo, como he comentado antes, creo que todo está en el equilibrio, y realmente creo que las redes sociales ya están construyendo una parte súper importante de 1000 cosas, generan trabajo, también están favoreciendo mucho las conexiones con personas diferentes, que al final, pues esto antes era súper difícil, tanto dentro de nuestro entorno como a distancia, obviamente. Pero sí que considero que incluso ya todo el entorno de redes sociales están siendo conscientes de a lo mejor estas carencias que tiene por estar continuamente conectado, y sí que hay muchísimas apps a día de hoy que están como beneficiando mucho, por ejemplo Headspace o Equally creo que sí, que es la que son aplicaciones que nos hacen como mindfulness, a lo mejor 7-13 minutos, y nos conectan mucho pues con el presente al final, que es súper complicado en el día a día, pues pararnos y decir, vale, pues voy a parar. No, o sea, a lo mejor estás con tu móvil y dices, bueno, pues me voy a meter aquí un momento, 10 minutos, y lo que hace pues básicamente es meditaciones guiadas donde nos paran y pues básicamente conectamos con el momento presente. Estas son algunas de ellas, pero bueno, ya a nivel salud mental hay muchísimas también, como Mood Tools, que lo que hace también es que fomenta la activación conductual,
para personas que a lo mejor, pues imagínate, te has levantado súper de mal humor o no quieres estar con nadie, te aíslas, esto favorece mucho la realización de actividades placenteras. Y luego también para personas pues que a lo mejor pues ya tienen un trastorno de depresión, pues favorece mucho esa mejora. Pero bueno, como todo en general, estos son aplicaciones. Luego también para practicar la gratitud, que está súper de moda ahora y creo que realmente es una moda súper saludable. Hay muchísimas aplicaciones que pues están diseñadas para agradecer. A lo mejor durante el día pues te haces una autoafirmación o dices, vale, ¿cómo quiero que sea mi día para que sea pues muy bueno o que mejore? Pues te vas poniendo tus ítems y te hace mucho más consciente de a lo mejor cosas que en el día a día no has parado y has dicho, bueno, pues esta mañana he dicho que esto pues me alegraría mucho el día, y son pequeñas cosas como a lo mejor un paseo al sol o cualquier cosa así, y luego por la noche pues agradeces como estos momentos y dices, vale, pues me he sentido así, y por último pues haces un aprendizaje. Y creo que bueno, todo esto que está generando también la tecnología nos ayuda con la salud mental y está luchando un poco contra todo lo que viene siendo pues los contras de las redes sociales. Y sí que, bueno, creo que no debemos tampoco satanizar como tal la tecnología, sino que debemos integrarla con todo lo anterior, un poco, no rechazando lo anterior, sino pues preservando todo lo bueno y también incluyendo todos los avances que contiene. Este es el equilibrio que creo que es saludable. Qué bueno. ¿Y crees que está cambiando esto un poco? Porque yo, por ejemplo, desde mi punto, una cosa que veo es que más cuando estaba más fuerte Facebook e Instagram, bueno, siguen estando muy fuertes, ¿no? Pero sí que en Instagram ha sido muy de ese postureo, ¿no?, que hemos estado hablando. Sin embargo, con esta irrupción de TikTok, algo que estoy yo notando mucho es que hay más vulnerabilidad en TikTok que en Instagram. O sea, por supuesto hay postureo, no estoy diciendo que no haya postureo en TikTok, pero sí que en TikTok se empieza a ver que no pasa nada por mostrarse vulnerable y que es un canal que mucha gente utiliza para mostrarse vulnerable. De hecho, yo entrevisté a dos personas en otro podcast y que era un poco a raíz de esto, que una de ellas se había ido a vivir a otro país, no era feliz y subió un TikTok llorando diciendo que no podía más, que estaba hasta aquí, y se hizo viral y mucha gente mostró su apoyo, ¿no? Y a raíz de eso se puso a generar contenido en torno a esto. Y luego otra chica que subió otro TikTok diciendo que no era feliz, no estaba haciendo lo que quería y que iba a vender todos sus muebles y todo lo que tenía y se iba a ir a buscar su sueño y a cumplir lo que era el sueño de viajar por el mundo, ¿no? Entonces les hice una entrevista a las dos y hablamos un poquito de esto, y bueno, estos son ejemplos, pero es algo que creo que cada vez se empieza a notar más. Entonces, ¿crees que esto está cambiando de alguna manera? Realmente creo que sí, y realmente creo que cada vez se agradece más que la persona se muestre de una forma más orgánica y de una forma más real, porque al final incluso creo que se está extrapolando un poco a Instagram, que al final, por ejemplo, todo lo que son filtros y todo esto, ya a día de hoy cada vez se pierden más, sí. Y cada vez se viraliza más lo natural, lo que se muestra más cómo es la persona sin filtros y ya. Y bueno, creo que el primer paso sí que se dio en TikTok, y yo creo que también un poco por el engagement que tiene TikTok, sí. Al final todo lo que es diferente, o a lo mejor a alguien se le cae algo o se pega contra una pared o lo que sea, pues eso se viraliza porque es diferente, ¿no? Y llama la atención de que lo está viendo. Pero sí, creo que esta diferencia y este cambio es súper sano y súper positivo, y creo que esa es la dirección que debe tomar un poco las redes sociales, porque al final cuando se ve lo bonito y lo no bonito nos hace más humanos y nos hace pues entrar un poco más en conexión con las personas, y creo que es lo que se debe preservar, esa profundidad y esa conexión tanto con los demás como con nosotros mismos, como he comentado antes. Bueno, Paola, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído, por todo lo que nos has contado, por todas las herramientas que nos has regalado y por la toma de conciencia que nos has ayudado a hacer a muchos de nosotros. Muchas gracias siempre. Así que nada, gracias y nos veremos en otros podcasts. Pues sí, hasta la próxima. Y gracias a toda la audiencia por estar ahí y escucharnos. Gracias.